siguen las gestiones. Ayer estuvimos contándoles de la ocupación que se registró el fin de semana allí en Loma del Medio, nuevas ocupaciones. Ayer se esperaba la presencia de la fiscal de San Carlos de Bariloche, fiscal federal, que efectivamente se cumplió la visita, hubo reuniones durante toda la jornada, visitó incluso la fiscal el lugar que está siendo ocupado, y uno de las personas que se mencionó a través de las redes sociales, que fue acusado de liderar estas ocupaciones, es Juan Fernández, uno de los integrantes de CETEP, que hemos hablado en varias oportunidades con él. Está en línea, justamente pidió aclarar su situación, así que ya lo saludamos. ¿Cómo le va, Juan? Buen día. Sí, bueno, en principio agradecerles por dar el espacio. Muy sintético en cuanto a desmentir las acusaciones falsas que se hicieron a través de redes sociales. Por un lado, desmentir que nosotros como organización estemos promoviendo nuevas tomas. Eso desde ya lo desmentimos. Nosotros venimos insistiendo y incluso en la radio lo hemos dicho, en la necesidad de que haya una forma institucionalizada en el municipio del Bolsón para el acceso al suelo de las familias trabajadoras de nuestro pueblo, y ese es el trabajo y el énfasis que hemos puesto todo este tiempo. Sí es una realidad que nuestro movimiento, como parte de las organizaciones sociales a nivel nacional, reclamamos y luchamos por los derechos de las personas que ya viven en las tomas, que ya están asentadas en los barrios populares y que por el solo hecho de estar asentados y haberse construido su vivienda, hay una ley a nivel nacional que dice que tienen que tener servicios de integración, en un proceso de integración sociourbana. Desmentir eso porque en realidad lo que busca es correr el eje de la discusión. El eje de la discusión tiene que ser la necesidad de transparentar la demanda habitacional, de que todos sepamos cuánta gente y la característica socioeconómica de la población objetivo, en todo caso de cualquier política pública, que vaya en función de distribuir el suelo, y la disponibilidad de tierras. Ese es el eje, en todo caso, de la discusión que queremos plantear. Y cuando se acusa de manera falsa a las personas que de alguna forma asumimos una responsabilidad de luchar por los derechos de quienes están negados en su ejercicio, suele pasar de que se nos ponga en ese lugar de acusación. Por ahí, para terminar de dejar aclarado ese punto, en los scratches de Facebook, que después nosotros ya tendremos instancias judiciales para revertir esa situación, se acusa de haber sido yo una persona que asesinó a un policía. Ni siquiera la fiscalía y la querella propia de la persona fallecida en ese episodio, ni siquiera ellos nos acusaron en ningún momento de eso a nosotros. O sea, nosotros fuimos acusados en otras causas penales y además tenemos dos instancias absolutorias, una de ellas del máximo tribunal de la provincia de Neuquén, que no responde nunca y no lo hace en la actualidad a las organizaciones Juan, a los más pobres, digamos, ¿no? Permítame aclararle, porque por ahí hay mucha gente que no se enteró del caso. Estamos hablando de un caso que conmocionó a toda la Patagonia, creo que fue en el 2012. Estamos hablando del caso José Aigo. Era un policía en un momento en que intentaban escapar dos personas que no me acuerdo bien de qué delito estaban siendo acusadas, sí, pero no, asesinaron en realidad, por eso, Yamila... Está bien, pero para aclarar de qué estamos hablando. Sí, no, de ese hecho. A usted se lo vinculó con ese caso en su momento, creo que fue investigado, y sí, lo que está aclarando ahora es que quedó desvinculado del caso. Totalmente, quedé desvinculado del caso hace varios años, pero además yo quisiera ver a cuántas personas se le investiga durante 3 años, como se nos investigó a nosotros y se persiguió incluso por los medios de comunicación, y el resultado es el que está a la vista. Pero, como digo, ese no es el eje de la discusión. El eje de la discusión tiene que ser y es la demanda habitacional y la necesidad de tierras para viviendas en el Bolsón, y ayer creo que hubo un gran paso para buscarle solución a ese conflicto que mes tras mes nos viene generando
distintas situaciones de tensión, ¿no? De disputa entre vecinos. Juan, veces. creo que eso no está en discusión, porque me parece que todos podemos ver la necesidad de viviendas, pero hay varios puntos. Primero, ¿por qué ese lugar que es una reserva natural? No, mire, eso deberían preguntárselo a quienes hicieron la ocupación. Yo la verdad no puedo responder sobre eso. La realidad es que hay tierra, para donde uno mire en la Patagonia hay tierra. Lo que pasa es que muchas veces está en disputa por los intereses inmobiliarios. Claro, Y en claro. ese sentido ayer quedó claro que para el gobierno municipal no debe ser sencillo, porque tiene por un lado la presión de la necesidad habitacional y por el otro la presión de del negocio inmobiliario, que sin lugar a dudas tiene mucha capacidad de presión. Juan, ¿usted conoce a los que están ahí? ¿Tiene relación con esta gente que ocupó? Personalmente los conocí ayer, a los que están en el Mirador del Azul. Uh-huh. No los conocía personalmente. ¿Y es gente de acá? Porque ese es otro punto. Lo que se denuncia es que viene gente de afuera y libremente toma terrenos de la localidad. O sea, la denuncia que recibíamos ayer es que venía gente del Maitén, que venía Claro. gente del Lago Puelo. Usted recuerda, en anteriores comunicaciones, nosotros lo que planteamos es que si no hay una forma institucionalizada, donde todos los vecinos y vecinas del Bolsón y de otros lugares sepan cómo es la forma de acceder a la tierra en el Bolsón, se da lugar a que pasen estas cosas. Y pasan estas cosas también montándose sobre la necesidad genuina de un montón de familias que sí efectivamente necesitan un lugar donde vivir. Y cuando no hay una intervención positiva o propositiva del Estado en función de esa necesidad, sucede que quienes no necesitan y están especulando, aprovechan la legitimidad que les da a las familias que sí lo necesitan y buscan hacer negocios y otro tipo de cosas. Por eso, en la reunión de ayer, además de que fue en buenos términos, la verdad que las personas que están ocupando tanto el sector del Mirador del Azul como lo que el Club El Refugio reclama como propio, en algún sentido, fueron con mucho respeto, digamos, hubo una buena instancia de diálogo, y de alguna forma lo que para nosotros representa un paso adelante es la creación en el Bolsón de un registro único de demanda habitacional, donde se puede ordenar justamente toda la demanda de vivienda que hay, no solamente de tierra, sino de vivienda, porque en muchos casos hay personas que disponen de terrenos o que asentamientos que están en un proceso ya de integración sociourbana, y se requiere tener una noción real de cuántas son esas familias que necesitan vivienda en el Bolsón, en un solo listado, unificar esa información, caracterizarla socioeconómicamente, es decir, para la necesidad de vivienda no es solamente que lo necesita quienes no tienen trabajo, sino que muchos profesionales, incluso trabajadores formales de comercio o de otras disciplinas, tienen que, y eso no es novedad, tienen que pagar alquiler durante años, ¿no? Entonces, sistematizar, ordenar la demanda y, por otro lado, a partir de eso, pensar en planes de vivienda, programas definidos de acuerdo a la población objetivo. Así que a nosotros nos parece eso un gran paso adelante. Juan, y mientras tanto, mientras se arma el registro, porque lamentablemente lo de la creación del registro, yo no sé, me parece que hace años que se está hablando del tema. ¿Cómo, Yamila? No escuché la que me última parece que de la creación de este registro hace años que estamos hablando y no ha habido muchos avances. Mientras eso ocurre, Yamila, ¿qué hacemos con la gente? Nosotros lo venimos planteando Sí. y nunca se hizo lugar. Exacto. O sea, lo que hay son distintos listados de las distintas oficinas del municipio, pero no hay una información centralizada y sistematizada que cuadre y de alguna manera determine con certeza y públicamente y transparentarlo, porque si no, no sabemos. Uno le pregunta a los funcionarios municipales con la mejor buena voluntad y no tienen certeza de cuál es la demanda. Entonces, si bien se viene peleando hace un tiempo, nunca se había puesto en marcha y el compromiso es que entre mañana y el jueves se ponga en marcha ese registro y se empiece a registrar a todas las personas que necesitan tierra o vivienda en el Bolsón.
Y Juan, ante esto, calculo que lo plantearon en la reunión y demás, ¿cuál fue la respuesta de las personas que están ocupando estos espacios? Que donde, bueno, de siempre estamos con este vericuetos legales, quién corresponde, jurisdicciones y demás. Claro. La respuesta, lo que dijeron ahí la gente que está en las dos ocupaciones, es que tenía que llevarlo a sus asambleas en los barrios. Eso entiendo que lo hicieron ayer o lo harán hoy temprano y llevan una respuesta al Consejo Deliberante local. Lógicamente que esto no implica una solución inmediata a los conflictos de tierra. Sí, una vez teniendo una perspectiva de por lo menos cuál es la demanda y cómo se haría para acceder a un pedazo de tierra o a la vivienda, entendemos que descomprime o que en todo caso suma argumentos a la hora de decir, miren, hay un canal institucional para hacerse de la tierra y de la vivienda. No hace falta ir a pasar situaciones difíciles con la familia, frío, en una toma. ¿Cuántas personas son, Juan? ¿En dónde? En la toma, en esta la del domingo, la que se produjo este fin de semana. Ayer llevaron gente de 130 familias. 130 familias. 130 familias. Lógicamente hay algunas familias que son unipersonales, pero se considera como familias, ¿no? Uh-huh. Y usted dice que tuvo la posibilidad de charlar con ellos, de estar ayer ahí, porque otra de las cosas que se denunció es que se estaban talando cipreses, Juan, que se estaba... Eso es parte porque en esto de algunas veces de desinformar, las redes sociales son muy buenas, ¿no? Y lo que nos da es la comodidad que desde la casa nosotros interpretar lo que sucede en otro punto y sin desmerecer a quienes no van a los lugares. Muchas veces sirve mucho estar en el lugar donde uno recibe la información o lo que sea. Y lo que dicen ahí los vecinos y las vecinas es que esa tala indiscriminada, como se plantea, no fue tal, al menos desde que está la toma. Sí, lo que plantean otros vecinos del barrio Los Ñires y de otros barrios es que hace un tiempo había un descontrol en cuanto a la tala de árboles y la extracción de leña y demás, y lo que plantean los ocupantes es que se encontraron con esa situación. Uno de los compromisos que se asumió es no aumentar la cantidad de familias en la toma actualmente, no construir viviendas ni talar árboles, y en ese sentido hay una garantía que es que el Servicio Forestal Andino va a tener una guardia en ese lugar, va a hacer recorridas y en todo caso va a labrar las infracciones que corresponda si encuentra árboles dañados o digamos cuestiones que estén fuera de lo legal o fuera del marco de acuerdo que se generó ayer. Bien. Bueno, Juan, por último, a partir de la puesta en marcha del registro único, ¿qué función va a tener justamente ese TEP? No, nosotros vamos a seguir organizando de alguna manera la demanda, porque si hay una cosa que favorece que haya organización social es que se conoce la demanda, está organizada y en todo caso hay hasta propuestas de cómo resolverla. Está la municipalidad pronta a firmar un convenio de cesión con el INTA finalmente por las tierras de Loma del Medio. En esos barrios hay digamos, terrenos que producto de la especulación en algunos casos no están siendo ocupados. Hay otras tantas familias que sí tienen sus terrenos, tienen un modo de vida y que nosotros entendemos que hay que respetar. Hay una elección de cómo vivir y cómo distribuirse en el suelo que hay que respetarla, pero es una realidad de que hay en esos barrios muchos terrenos disponibles. Entonces, sí, lo concreto es que uno pasa, Juan, uno pasa y ve el cartel que dice familia tanto y uno ve unos propiedad terrenos, privada. Claro, ve unos terrenos inmensos. Exactamente. Que, bueno, obviamente lo que acordó el municipio ya en otra reunión anterior que habíamos tenido por situaciones de conflictos en las tomas es que de vivienda familiar como documento que acredite la posesión de un espacio. Y para dejar aclarado, el certificado de vivienda familiar tiene validez toda vez que la familia que está en el terreno sea la misma que figura en el certificado. Si
hay un cambio ahí de posesión, o si no hay nadie en ese terreno, el certificado de vivienda familiar, si no hay una vivienda, si no hay nadie viviendo, no tiene validez. Entonces, la aplicación hace que ordenar la demanda en un registro único de demanda habitacional, identificar las características socioeconómicas y en todo caso, a partir de eso, generar criterios de adjudicación, es, por ejemplo, que los espacios disponibles en los barrios populares donde estaba produciéndose esa especulación o ese intento de tener propiedad privada donde no la hay, se evita justamente poniendo en esos lugares personas que realmente tienen una necesidad, que son familias que se van a quedar a vivir en ese lugar, o sea que por más de que parezca una proyección no tan de definición en el corto plazo, tiene, digamos, aplicaciones directas el ordenar la demanda habitacional, que podría ser, ese es uno de los casos, y es uno de los planteos que se hizo ayer. Y el requisito que sean del lugar, que sean de la zona, porque lo otro también que se puede apreciar y que hemos recibido denuncias aquí es que son terrenos que después se venden en Comodoro Rivadavia, que se ofrecen en los portales de Comodoro Rivadavia. Claro, totalmente, pero eso, Yamila, sucede porque no hay una intervención del Estado, porque el Estado hasta hace poquito estaba eligiendo dejar que los vecinos se maten entre ellos. Por eso sucede eso. Entonces, si toca que la justicia juzgue a quienes hacen ese tipo de maniobras, pero no vamos a pagar por esos que son los menos en los barrios. La realidad es esa. Sí, la sí, mayoría de la gente que va a una ocupación va porque necesita un lugar en la tierra. Después, siempre y en todos lados hay avivados que hacen cualquier cosa, pero son los menos. Entonces, ¿por qué vamos a pagar quienes tenemos derecho y legítimamente queremos ejercerlo? Tres vagos que hacen negocio con la tierra, y en todo caso, al haber una intervención efectiva y a favor de garantizar el derecho del acceso al suelo, no a favor de reprimir o de, no sé, de perseguir a quienes van a buscar un pedazo de tierra, ahí el negocio inmobiliario se termina, digamos, porque va a quedar en evidencia qué terrenos están siendo para la venta, cuáles, y si no hay condiciones, digamos, de mensura y demás, no se puede vender. Entonces, tranquilamente puede instalarse una familia ahí con la anuencia de los vecinos y la municipalidad. Bueno, Juan, en un principio gracias, gracias por haber charlado un ratito con nosotros, pero seguramente este tema va a continuar. Gracias. Sí, gracias, yo también muy agradecido, Yamila, y sí, va a continuar. Yo lo que le propongo a toda la comunidad del Bolsón es que aprovechemos esta instancia de inscripción al registro único de demanda habitacional para todas las personas que no tienen vivienda o un pedazo de tierra, no solamente quienes están en las tomas o quienes están o no tienen trabajo, sino para toda la población que no tiene vivienda hoy en el Bolsón. Y nosotros como organización a nivel nacional venimos en una postura de propuesta de un plan de desarrollo humano integral donde está previsto todas las inversiones del Estado en función de garantizar el derecho a la tierra y a la vivienda. Entonces entendemos de que es un buen comienzo ordenar la demanda para plantear poder traer al territorio las políticas públicas del Estado Nacional que tanto hacen falta. Nosotros ayer nos acordábamos en la reunión que la última vez que se entregó y se inauguró una vivienda social en el Bolsón fue una vivienda para una persona discapacitada, y lo hizo Alberto Bretinec hace ya varios años. Eso debe ser recuerdo también de ustedes, digamos, ¿no? Como que hay una necesidad muy grande que no es desconocida, y afortunadamente entendemos que el municipio está teniendo una sensibilidad y en todo caso pudiendo aguantar la presión de la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Comercio, y poder plantearles de que hay una necesidad que, si no se resuelve, van a terminar perjudicados también la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo, porque situaciones tensas y de violencia en los barrios no le favorece a nadie y nadie la quiere. Entonces yo creo que todos tenemos que aportar nuestro grano
de arena en buscar este sentido soluciones. como comunidad. Gracias, exactamente. Gracias, Juan. Hasta Bueno, cualquier momento. Que anden bien. Igualmente, bueno, Juan Fernández, integrante de CETEP. Básicamente lo que quería aclarar que él, pues, por las denuncias que aparecen en las redes sociales, no está liderando estas tomas, no está promoviendo, ni él ni CETEP como institución justamente no está promoviendo las tomas que se están registrando allí. Va a haber una conferencia de prensa hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, por parte de integrantes de estos grupos. Bueno, ya estuvimos hablando con ellos. Las negociaciones ayer fueron realmente bastante complicadas. Lo que se podía ver era el enojo del intendente del Bolsón, Bruno Pugliano, porque no tuvo la respuesta que él esperaba por parte de la fiscal federal, que vino justamente desde San Carlos de Bariloche. Se realizó un encuentro, visitaron el lugar. Estuvo también el director del INTA, Mauro Sarasola, bueno, para Beretilnec es muy difícil encontrar una salida si los jueces, para Pugliano, mejor dicho, si los jueces no se ponen a la altura de la circunstancia y siguen haciendo la vista gorda ante un daño ambiental tremendo y no ordenan el desalojo como tendría que ser. Esto es lo que entiende el intendente Bruno Pugliano, que recibió el apoyo del senador Alberto Beretilnec y también de la gobernadora Arabela Carreras, que desde el fin de semana justamente está gestionando también a nivel nacional para que se dé justamente una respuesta. Las negociaciones eran con la idea de desalojar a los ocupantes allí en esta última toma que se registró el fin de semana.